Con nosotros y le damos la bienvenida a don Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso. Iba a estar con nosotros Daniel Abugatá, no sé qué le pasó, se quedó dormido Daniel Abugatá. Bienvenido, Antero. Mil gracias, encantado de estar acá. Primero yo quisiera comenzar por un tema que me plantea una persona amiga, que es además el seguidor de este programa y que me dice que yo soy un líder de opinión y tengo una responsabilidad muy grande en relación a temas como el de la prisión preventiva, que se está abusando de la prisión preventiva y que en realidad la prisión debería ser para aquellos a los que ya se encontró culpables, pero que no debería ser un mecanismo, digamos, para estructurar una investigación, digamos, ¿no? Te detengo mientras te investigo. Ahora, eso es una controversia, ¿no es cierto? Sí, pero es un mecanismo excepcional y que se está convirtiendo en un mecanismo ordinario y prácticamente cotidiano. Yo sí siento que hay un abuso de la prisión preliminar y de la preventiva. Todavía no has iniciado el procedimiento, todavía no tienes elementos de juicio, todavía no hay una declaración ni de inocencia ni de culpabilidad y simplemente como una cuestión preventiva para poder investigar, te detengo. ¿Y qué hay de la presunción de inocencia? ¿Qué hay de tu derecho a la libertad? Yo sí creo que hay un abuso en todo esto y que lógicamente genera crispación. Ahora, con las cosas que se ven también cotidianamente, es difícil, y con también la crítica que con razón hace la prensa, y yo veo difícil que los jueces y los fiscales vayan a variar esta posición. Claro, ahora, el tema que ha llamado la atención en primer lugar sobre este asunto es que en el Perú más del 40%, según la declaración de las propias autoridades correspondientes, están en esa condición. Es decir, 4 de cada 10 presos peruanos no tienen sentencia. Entonces nadie se ha acordado de ellos hasta que el tema de la prisión preventiva alcanzó a empresarios y políticos metidos en corrupción. Ahí de repente descubrieron que esto era un problema. Es que no solamente eso, sino antes tenías personas que estaban inculpadas que todavía no habían sido condenadas, pero que ya había un proceso que estaba en marcha. Con las nuevas disposiciones del Código Procesal, etcétera, hoy día puedes canear, entre comillas, como se dice en la jerga jurídica, a cualquiera antes de iniciar el proceso, simplemente para la investigación preparatoria, lo cual no es muy sensato. Ese mecanismo debe ser como una cuestión muy excepcional cuando hay un peligro de fuga o hay un peligro de obstaculización judicial, pero no para todos. Pero ¿qué es la definición, no es cierto? Así o sea, la definición, o sea, ¿cuándo debería proceder una prisión preventiva? O sea, la ley establece, el nuevo Código de Procedimientos Penales establece lo siguiente, que tiene que haber requisitos. El primer requisito es que haya un delito, ¿no es cierto? Que ese delito, la pena sea efectiva de ser impuesta. Es decir, mayor a 4 años. Mayor a 4 años. Ya, lo primero. Lo segundo es que haya por lo menos indicios de tu participación en ese delito. Sí, claro. Es decir, que si tú eres procesado o sentenciado finalmente por ese delito, vas a ir a la cárcel, porque la pena es mayor de 4 años. Pero lo más importante para la prisión preventiva no es eso, sino cumplido este requisito, que tú no, es decir, tu libertad no signifique un peligro procesal. Y cuando habla de peligro de fuga. Claro, pero habla de dos cosas. Habla de peligro de fuga y habla de interferencia en el proceso. Así es. ¿No es cierto? Entonces, ahí sí tiene consistencia en la medida que tú tienes a Alejandro Toledo se fugó, PPK se quiso ir diciendo que estaba enfermo, el señor Graña ya se fue porque no tiene ninguna medida de restricción, y Nostroza se escapó y Alan García pidió asilo. O sea... Por eso te decía que los jueces para el futuro, en lugar de ser prudentes con esta medida, yo creo que van a seguir en la exageración, porque no quieren exponerse a que le pase esto. Que tú has dicho, claro, pero ¿no? por ejemplo, en el caso de Alan García, que tiene una investigación que recién está iniciándose con respecto a los últimos elementos y que podría crecer en base a los testimonios, ¿no es cierto?, del señor Cuba y de Luyo, dos involucrados en el caso del
la línea 1 del metro. Es decir, él, al asilarse en la embajada, cuando tiene o al solicitar asilo en la embajada de Uruguay, cuando tiene un impedimento de salida del país, claramente está tratando de evadir la acción de la justicia. Es decir, si no le dan el asilo, es candidato, pero número 1 a la prisión preventiva. ¿De catálogo o no? Sí, claro, porque ya van a ver como un peligro de tipo procesal y un peligro de no permanencia en el país. Ahora, evidentemente, después de las declaraciones del doctor García en el sentido de que un impedimento de salida de 18 meses no era un deshonor, sino que él consideraba que era un elogio y un privilegio que le digan usted está en su país, al que yo quiero, etcétera, y que luego de 24 horas pida asilo, me da la impresión que en esas 24 horas debe haberse enterado de algo. Bueno, lo ha contado el abogado Genaro Vélez acá. No lo he Él ha escuchado. dicho que ellos tienen sus fuentes en el Ministerio Público y que sus fuentes del Ministerio Público le dijeron que el día lunes Alan García, el día lunes se iba a convocar una audiencia y se iba a pedir prisión preventiva para él. Y como se enteró de esto, tomó la decisión de irse porque esto ya configuraba una persecución política. Y ahí han soltado toda la andanada, ¿no es cierto? Que José Domingo Pérez es un político y que actúa por instrucciones prácticamente del presidente de la República, que es un pelele del IDL más o menos, ¿no? Del Instituto de Defensa Legal. Lo que creo que hay que llamar es un poco a la reflexión, a la tranquilidad, porque se sigue encrispando al país. Mira tú lo que está sucediendo en la puerta, Nico, de la embajada, de la residencia del embajador de Uruguay. Grupos discordantes entre sí, unos que apoyan el hecho de que Alan García esté hoy día alojado, porque todavía no hay asilo, y el otro de los que están en contra de ello porque dicen que es una situación desdorosa, etcétera, 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 y que lograron hasta pegarle su marza a Luis Alva Castro, que no tenía nada que ver con el tema. Toda esa crispación genera un fastidio en el país muy grande y hay que llamar a la gente a la reflexión. Claro, pero el problema, realmente... claro, pero lo que uno no entiende del comportamiento de Alan García no es solamente el por qué el día sábado su propio abogado se allana al impedimento. Él declara horas antes que, como tú acabas de recordar, no es un deshonor permanecer 18 meses en el Perú y que va a organizar el partido y de repente termina metiéndose en una embajada porque se entera de un chisme según el cual le iban a pedir prisión preventiva. Entonces, cuando dieron prisión preventiva contra Nadine Heredia estaba bien. Pero cuando lo va a afectar a él, está mal. O sea, y el daño que eso puede provocar al país, Antero. Para mí, en todos estos casos ha habido exceso. Y el peor para mí fue el de el señor Ollanta y su señora esposa. Porque no solamente fue un canazo de muchos meses que tuvieron que soportar cuando no había ningún peligro de fuga ni peligro procesal, sino que además le allanaron el inmueble, le incautaron el sitio en que vivía, lo desalojaron. Oye, si para cualquier cuestión de indemnización o reparación civil a favor del Estado ya lo tienes garantizado a través de un embargo inscrito en la partida matriz de inscripción registral en la SUNAR del inmueble, ¿para qué todo esto? Entonces, todas estas situaciones de excesos que se ven, lógicamente generan pues mortificaciones y generan enfrentamientos y luego es ¿por qué a mí me trataron mal y tú te corres? En fin, todo lo que estamos viendo. Por eso es que yo creo siempre que hay que llamar a la gente a la reflexión, a la tranquilidad, a tomar las cosas como son y lógicamente también... Claro, pero pedir, decirle... pero Antero, en la dirección que tú señalas, sí, pedir asilo político y descalificar completamente al país en este momento, porque no es que Uruguay te dé el asilo político, el aceptar el asilo político tiene una serie de implicancias, ¿no es cierto?, de supuestos, de que en el Perú no hay una justicia en la que se pueda confiar, de que el presidente está interfiriendo en los poderes públicos, ¿no es cierto?, de que el fiscal a cargo de una de las investigaciones más importantes es un hombre que está manipulado, es decir... Pero, Nicolás, tenemos que ser también certeros en mirar las cosas como son. Caso Toledo.
le ponen a su cabeza precio. Y después varias veces presidentes de poderes del Estado hablan sobre el particular y presionan a que Estados Unidos acepte la extradición. Oye, si al ponerle precio y un precio ridículo encima, lo único que han hecho es acreditar una interferencia del Ejecutivo. Seguimos. O el caso de el mismo Humala. ¿No actuó en su momento el mismo presidente tomando frases un poco duras? Ahora, el presidente de la República, el señor Vizcarra, llama al presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, le pide que no le concedan el asilo. ¿No es una interferencia a una cuestión que tienen que manejar las cancillerías? Y que por último es... Pero no es, o sea, ¿qué tiene de inadecuado? Si Alan García se está dirigiendo a Tabaré Vázquez diciéndole, pido asilo porque en el Perú hay persecución política, ¿por qué el presidente de Perú no puede llamar y decirle, oiga Tabaré, la información que usted ha recibido de parte de Alan García no es la certera, la Cancillería le va a transferir a usted toda la información? Eso lo haces en lo que manda la Cancillería, pero no llamas tú porque casualmente se van a upar a esa situación para decir aquí hay una persecución política. Por eso en todas estas cosas hay que mirar bien el horizonte para no pisar la cascarita, porque cuando tú pisas la cascarita te vas de bruces, ¿o no es así? Claro, pero ya, digamos, en este caso, ¿qué es lo que debería ocurrir? ¿Qué es lo que prevés que ocurra? Porque lo que dicen es que el expresidente Sanguinetti, ¿no es cierto?, es el gran promotor de esta... Pero sin embargo, ¿no? Lo he escuchado ahora cuando venía acá en la radio, que decía el presidente Sanguinetti en unas declaraciones que esto sí puede generar una fricción en las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Perú. Claro, porque ¿no? es una especie de condena a la situación política de Perú por parte del gobierno de Uruguay. Ahora, es decir, tú no puedes aceptar que te digan en tu país no hay democracia, en tu país el sistema de justicia está totalmente interferido y que eso no tenga ninguna consecuencia. Porque el siguiente paso, ¿cuál es ir a la OEA, no es cierto?, a denunciar al gobierno del Perú. Que esas cosas, yo he sido embajador un año en la OEA y esas cosas sirven de nada o de muy poco, ¿no? Esa es mi experiencia. Ahora, ¿qué tendría que hacer el Perú? O sea, primero, ¿qué crees que ocurra con la experiencia que tienes, Santer, y con lo que conoces a los políticos de acá y de afuera? Cuando tú pides asilo, no es que vayas directamente a la casa del embajador, toques el timbre y te hagan pasar en la madrugada o en la noche. Para eso, para que te hagan pasar, ya tú tienes que haber hecho, se supone, una gestión directamente en el país, probablemente asilante o con el embajador. Por eso te digo que hay cosas previas, nadie toca el timbre de frente, aquí estoy claro, porque he venido. Por eso es que Entonces, es poco creíble la versión del abogado Alan García, del propio Alan García. A las 3 de la tarde del día sábado dictan o se hace la audiencia, ¿no es cierto?, para el impedimento de salida del país. Ahí el abogado dice que se acogen y que no hay ningún problema, etcétera. Y a las 8 de la noche está metido en la embajada. 5 horas después, o sea, no pues, o sea, nos han mentido. Ellos ya tenían esto coordinado desde antes. Puede ya ser. Nos han hecho una pantomima ahí para, Pero ¿no es cierto? Nos han hecho un show. Pueden ser las dos cosas. ¿Y por qué pueden ser las dos cosas? Porque no nos olvidemos que cuando tú tocas una puerta de esa embajada es porque hay una buena relación entre las personas o entre los gobernantes o gobernantes. Por eso es que sí puede ser factible. No digo que en este caso necesariamente lo sea, pero sí puede ser factible. Y lo otro que también puede ser, porque hay varios escenarios, es que se haya sentido de que le hicieron una zancadilla, lo hicieron venir para una diligencia que se postergó y que el ánimo pudiera haber sido, después de la impedimento de salida, darle una detención preventiva. Pudiera ser, en cuyo caso se la ha descobrado
habiendo dicho, O sea me que quedo acá algo así, y te la hago. le ha dicho a José Domingo Pérez a ver quién es más vivo, tú o yo, ¿no es Así cierto? es, Más o menos. así es. Vamos Es una posibilidad, vamos a la ¿no? pausa, regresamos con Antero Flores Arauz para seguir conversando de este tema. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Manifestarse, todo el mundo tiene derecho a salir a la calle, pero en forma pacífica. Y hay que ser además muy prudentes para no generar reacciones. Toda acción obviamente tiene una reacción. Entonces, prudencia, tino, mesura. Ahora, digamos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Si Alan García ha entrado a la residencia y el embajador lo ha dejado entrar, es porque ya habían coordinado. Es decir, no es que apareció de visita, No tengo... para comer aquí un vengo churrasco. a tomar lonche. No es cierto, O por supuesto. acá Estaba está coordinado. Estaba coordinado claro. porque estaba abierta la posibilidad de que le den el asilo. Nadie puede decir aquí he venido a buscar el chicharrón que dejó Barnechea. No, Claro. pues. Ya, entonces, le dan el asilo a Alan García, pero el gobierno peruano tiene que darle el salvoconducto para que salga del país y Martín Vizcarra dice, no señor, no le doy el salvoconducto, se tiene que quedar en la residencia. Pasa lo que pasó con Haya de la Torre en Colombia. Que se quedó hace años. muchísimos años, creo que fue en el 48, que se quedó años porque no le dieron el salvoconducto y si ponía no digo un pie, un dedo en la calle, se lo llevaban, ¿no? Lo caneaban. Ahora, en términos políticos eso va a ser destructivo para Alan García, ¿no? Eh, O sea, ¿por qué? Porque lo que él no va a poder detener es que la investigación continúe. No solamente eso, sino lógicamente ante el público normal y corriente ve dos situaciones diferenciadas. Una persona, siendo del sexo femenino, que con fortaleza se está sufriendo su canazo, como se lo sufrió antes la cónyuge del señor Es decir, Ollantumala. Keiko y Nadine resultaron tener Así más es. coraje que Alan García. Por lo menos mucha gente lo va a ver así no sea. Entonces va a haber diferencias y lógicamente eso tiene que afectar a Alan García, porque la gente va a ver difícil, ¿qué te puedo decir?, procesar internamente de que por más que se haya enterado que le iban a dar su canazo, no se lo soportó, cuando hay otras personas que se lo soportan. Eso sí va a hacerle efecto, ¿no? Eso le va a hacer daño. Sin ninguna duda. Ahora, le va a hacer daño también al partido, ¿no? Porque cómo han logrado, son increíbles los dirigentes del APRA, porque empezaron una campaña diciendo, y hay letreros que lo acreditan, esto no es contra Alan, esto es contra el APRA, ¿no? Como para envolver al partido en el compromiso de defender a Alan García. Porque hay otro proceso en que los acusan al partido aprista de organización criminal, lo cual tampoco es, son excesos, como te digo, que se vienen produciendo no solamente en las detenciones preliminares y preventivas, sino también en la calificación de lavado de activos y también en lo que es crimen organizado. Porque el Perú suscribió la Convención sobre Crimen Organizado y allí se califica que basta que hayan 3 para que se considere una organización criminal. Una organización. Entonces, con un pequeño ejemplo, tú tienes un carterista o un robacelular. A media cuadra tienes un campana que te va a avisar si alguien viene. Y un poco más allá tienes una mototaxi que se los va a llevar a los otros 2 y que tiene un chofer. Oye, esa estupidez, discúlpame el término, esa organización criminal. Pero es. Bueno, pero no exageremos, Ahora, el ¿no? problema es que en la discusión sobre los partidos, o sea, ya, es claro que tú no puedes definir a un partido como organización criminal, pero lo que sí es cierto es que ha habido cúpulas de partido que han tomado el control de los partidos, que han usado el partido como un instrumento para recibir dinero de origen ilegal, para hacer compromisos con sus auspiciadores, para que en el momento que llegues al gobierno, gobiernas para ellos en función de sus intereses y haces leyes, y haces contratos, y haces concesiones, y cobras comisiones ilegales, y haces adendas a gusto del auspiciador. Entonces, estás actuando como una organización criminal. Pero, perdón, estás tú presumiendo una acción delictiva. La presunción es de inocencia, no de culpabilidad. O sea, no, pero yo no estoy presumiendo nada, yo te estoy describiendo lo que ha sido la propia confesión de la gente de Odebrecht. Ellos han descrito cómo funcionaba el mecanismo,
comenzábamos financiando las campañas electorales. El segundo capítulo es, si ganaba las elecciones, gobernabas para mí. Y yo te pagaba comisiones ilegales. Si perdía, me ayudabas desde el Congreso. Ese es un mecanismo de corrupción. Su pretensión, pero para eso requiere la otra parte que la acepte y no necesariamente... Pero obviamente la va a negar. ¿Qué crees? Que van a ponerse en fila para decir, sí, por supuesto, yo recibí plata. Pero tú tienes que acreditar que eso sea. No basta decir el pensamiento de pero por antes qué te lo di. nos hemos pasado meses perdiendo el tiempo con que no habían recibido plata. Ahora, cada vez más... Ahora, el mismo abogado de Alan García, Genaro Vera, ha aceptado la posibilidad de que si hubieran recibido plata no era delito. O sea, por supuesto que recibieron plata para sus campañas y deberíamos estar discutiendo si eso es o no delito y no hacernos perder tiempo a nosotros, a los fiscales, a los jueces. Para mí, el delito que pudiera haber habido en declarar otra cosa que la realidad de lo que tú has recibido y de quién lo has recibido, para mí es falsedad genérica. Pero no es crimen organizado ni lavado de activos. No, pues, pero es que si lo tomas como un hecho aislado, pero no es un hecho aislado. O sea, Odebrecht no te daba dinero porque simpatizaba contigo y le encantaban tus ideas. Odebrecht te daba dinero porque era parte de un circuito de corrupción. Te daba dinero en la campaña para luego hacer contratos, tener concesiones, hacer adendas. Es decir... Para eso necesitas dos lados. No solamente el que dé el dinero y el que lo reciba, sino el que dé dinero con este objetivo y el que acepte el objetivo. No basta la recepción. Pero eso es lo que ha estado ocurriendo, pues, Antero. Pero no basta es la realidad. Recepción. O sea, por eso es que yo te digo que encuentro falsedad genérica, no encuentro otra cosa. Claro, pero recibes dinero en efectivo. Y te lo dice alguien que a mí no me ofrecieron ni medio. Claro. Más aún, mi problema de campaña no fue tener plata, sino no tener amigos en Odebrecht. Ya, pero el tema es este. Es decir, Odebrecht dice, nosotros dimos dinero para la campaña o para las campañas y ese dinero lo que suponía era enganchar una serie de compromisos a la hora que esta gente ganara las elecciones, ¿no es cierto? Los partidos han comenzado por decir que es mentira, van a terminar diciendo que es verdad y que el dinero no es ilegal, ahí no había ningún delito. Pero el problema es el siguiente, estás recibiendo dinero en la mayor parte de los casos en efectivo. En segundo lugar, no estás informando sobre qué has recibido ese dinero. En tercer lugar, estás falseando información a través del pitufeo, de inventar, porque lo han hecho todos, no lo ha hecho Fuerza Popular, lo han hecho todos. El otro día, acá en la puerta de la radio, me ha buscado una persona amiga diciéndome, oye, yo apoyé la campaña del Frente Amplio o de Susana Villarán y me hicieron firmar unos recibos como si yo hubiera aportado dinero. ¿Qué hago? Yo le digo, anda al fiscal. No, y cuéntale al fiscal que vienes a... No todos, por si acaso, no todos. Bueno, pero casi todos. Entonces, eso sí. O sea, ¿cómo no va a ser ilegal eso, pues, Antero? Por eso te digo que yo lo encuentro es falsedad genérica. Y lo otro que me dices, que lo dieron en efectivo, no podían darlo en bancarizado, porque darlo bancarizado significaba infringir el tope. Hay una serie de complicaciones en todo esto. ¿Y cómo haces para sacar dinero en efectivo? Yo creo... O sea, ¿cómo haces para sacar $200,000, $100,000, $500,000? ¿Cómo haces para sacar legalmente una compañía? No puede, sin violar la ley. Vaya a saber qué cosas habrán simulado de contrataciones y de cosas para poderlo sacar. No lo sé. Yo soy abogado defensor, no soy delincuente. En consecuencia, no tengo esa mentalidad. No tienes experiencia, no tienes el know-how. Ninguno. Ahora, ¿cuándo vamos a entrar en esta discusión? Mira, ¿cuándo se van a sincerar las cosas y van a aceptar todo? Sí, pues recibimos dinero y no era para mí y entrar a la discusión. Eso es lo mejor. Y voltear páginas, porque si no, no podemos estar permanentemente así. El país está paralizado. Mira tú, incluso el clima de inversiones, cómo se ha reducido en el ranking de facilidad de inversiones la posición del Perú. Porque la gente lo primero que te pide, pues esa es mi experiencia de abogado, cuando vienen abogados del exterior para ver las cosas y ver qué se hace. Uno te preguntan, oye, ¿hay tranquilidad interna? No queremos tener problemas. Dos, antes que otras cosas, ¿hay independencia del Poder Judicial? Tres, ¿tu tributación es predecible? Cuatro, ¿tus reglas de juego son estables? Eso es lo que te preguntan. Y lógicamente, cuando alguna cosa de esta cadena de asuntos se rompe,
lógicamente la gente se inhibe de inversión. ¿Y quiénes sufren? Todos los demás, porque la inversión es la que da trabajo y el trabajo es el que da bienestar. Clarísimo. Antero Flores Arauz ha estado con nosotros. Muchas Mil gracias. Muchas gracias. Siempre es ameno conversar contigo, Antero.